Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diarios del Infierno. Comenzamos con nuestro primer relato. Buenas noches, me llamo Daniela. Y lo que voy a contarles no es el tipo de historia que se cuenta para asustar. Es el tipo de historia que se carga sola, como una deuda que nunca termina de pagarse. Crecí en Querétaro en una casa de cantera rosa en el centro histórico. Mi madre se llamaba Socorro. Era conocida en todo el barrio como la señora de las cartas. Nunca cobró un solo peso. Decía que su don era un servicio, que ella solo era el canal y que las respuestas no venían de ella. Tardé años en entender qué quería decir con eso. La gente llegaba con sus miedos, amores perdidos, deudas, enfermedades. Mi madre sacaba su baraja española, esa que heredó de mi abuela, que olía a tabaco viejo y a algo más. Cuando yo tenía 8 años empecé a notar que algo estaba mal. No mal como en raro, mal como en esto no debería de existir. Mi madre se encerraba en el cuarto de consultas, un espacio pequeño al fondo de la casa con una mesa redonda cubierta por un mantel desgastado. Desde afuera yo escuchaba su voz, pero también escuchaba otra cosa, un murmullo, como si alguien hablara al mismo tiempo que ella, en un tono más grave, más rasposo, como si 2 bocas compartieran la misma garganta. Una tarde me atreví a espiar por la rendija de la puerta. Estaba atendiendo a doña Carmela, una vecina que quería saber si su hijo llegaría sano a Estados Unidos, y vi cómo mi madre extendía las cartas con movimientos lentos y precisos. Pero lo que me heló la sangre fue su cara. No era ella. Su expresión era dura, los labios apretados, los ojos fijos en un punto que no existía. Y entonces la escuché murmurar: el desierto se lo va a tragar en 7 días. Doña Carmela salió llorando. Yo quise creer que mi madre se había equivocado. Quise creerlo con todas mis fuerzas. Y 7 días después de que su hijo partió, llegó la noticia. Había fallecido, deshidratado en el cruce, como ella lo había dicho. Desde ese momento dejé de ver las cartas como un juego y empecé a entender que lo que fuera que hablaba a través de mi madre, no adivinaba, solo lo sabía. Lo que yo no esperaba era que esa cosa también nos estaba observando a nosotras. Los años pasaron y las predicciones se volvieron más precisas, más brutales. Mi madre predijo un accidente en la carretera San Juan del Río, 5 fallecidos, antes de que ninguno de ellos hubiera salido de su casa esa mañana. Y siempre con el mismo patrón. Su rostro cambiaba y su voz se endurecía. Sus manos temblaban ligeramente sobre las cartas, como si recibiera una descarga que su cuerpo apenas podía sostener. Y siempre ese murmullo de fondo, grave, rasposo, como algo que no respiraba dentro de las paredes del cuarto. Yo aprendí a vivir con eso, o al menos eso me decía a mí misma. La verdad es que aprendí a no hacerle preguntas, a no mirar demasiado tiempo hacia la puerta cerrada de ese cuarto, a no pensar en lo que pasaría el día que esa entidad, o lo que fuera, decidiera hablar con alguien que yo amaba. Y ese día llegó cuando yo tenía 23 años. Y lo que vino después fue lo más cercano al infierno que he conocido. Mi cuñado Rodrigo llevó a su novia a conocer a mi madre. Se llamaba Valeria. Tenía 22 años, estudiaba enfermería y era de esas personas que iluminaban el cuarto con solo entrar. Estaban enamorados, hablaban de casarse. Era una visita simple de cortesía. Nadie pidió una lectura. Pero en el momento en que mi madre vio a Valeria, algo cambió en su cara. No fue algo gradual, fue de inmediato, como si hubiera visto algo detrás de ella que los demás no podíamos ver. La saludó con una frialdad que no le conocía. Y casi de inmediato me pidió que me quedara a solas con ella, con una urgencia que me puso los pelos de punta. Cuando cerramos la puerta del cuarto de consultas, sacó las cartas sin que nadie le dijera nada, sin preparación, sin ritual, con una prisa que nunca le había visto. Yo le pregunté que qué pasaba,
pero ella no respondió. Solo extendió la baraja sobre el mantel con esa concentración que ya conocía demasiado bien. Esa concentración que significaba que ya no era solo mi madre quien estaba en ese cuarto. Y entonces su cuerpo se tensó. Sus ojos se fueron en blanco. Solo un segundo, pero fue suficiente. Cuando volvió, su voz sonó rota, llena de una tristeza que no le pertenecía. Me dijo que algo en la sangre de Valeria iba a consumirla, que en 3 años Rodrigo iba a quedar solo. Intenté discutirlo, le dije que Valeria acababa de hacerse un examen médico, que estaba perfectamente sana. Mi madre negó con la cabeza de una forma que me cerró la garganta. No estoy leyendo su presente, estoy viendo su final. Y esa noche entendí algo que había estado evitando entender durante años. Mi madre no controlaba nada de eso. Lo que hablaba a través de ella no le pedía permiso. Y lo peor que podía pasarle a alguien era que esa cosa lo notara. Y Valeria había sido notada. Esa misma noche mi madre tuvo algo que jamás le había visto. Una crisis. Me despertó a las 3 de la mañana con sus gritos. Cuando llegué corriendo a su cuarto, estaba sentada en la cama empapada en sudor, con las cartas esparcidas sobre las sábanas. No sé cuándo las había sacado. No sé si ella misma lo recordaba. Me dijo entre sollozos que no la dejaban dormir, que le estaban mostrando imágenes de Valeria en una cama de hospital, el momento exacto en que dejaría de respirar, y la cara de Rodrigo llorando sobre un ataúd blanco. Le supliqué que dejara las cartas, que se alejara de todo aquello, que quemara esa baraja si era necesario. Me miró con unos ojos que no eran del todo suyos y dijo algo que todavía escucho en mis noches de insomnio. No puedo, Daniela. Dejé de ser dueña de esto hace mucho tiempo y cuando intenté alejarme, me castigaron. No me explicó qué significaba ese castigo, pero cuando le vi los brazos esa noche, no hizo falta que me lo explicara. Tenía moretones en forma de dedos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza, y en esa casa solo vivíamos nosotras dos. Durante los 3 años siguientes, traté de olvidar lo que mi madre había dicho. Valeria y Rodrigo se casaron. Ella se graduó de enfermera, consiguió trabajo en un hospital privado y todo iba bien. Yo quería creer, necesitaba creer que esta vez mi madre se había equivocado, pero cargaba una presión constante en el pecho, como cuando sabes que algo está a punto de caerse y no puedes hacer nada más que esperar el golpe. 3 años y 2 meses después de aquella lectura, Valeria empezó a sentirse cansada. Al principio pensó que eran las guardias nocturnas. Luego llegaron los moretones sin causa, los sangrados, y cuando finalmente fue al médico, la respuesta llegó con la frialdad de una sentencia escrita con anticipación. Leucemia, en fase avanzada. Cuando Rodrigo me llamó llorando para darme la noticia, mi primer pensamiento no fue de sorpresa, fue de terror, porque supe en ese momento que aquello que le susurraba a mi madre no había fallado, nunca fallaba. Y mientras Rodrigo hablaba, mientras yo sostenía el teléfono con la mano temblorosa, pensé en algo que hasta ese momento no había querido considerar. Si esa entidad sabía lo que iba a pasar desde 3 años antes, ¿cuánto tiempo llevaba observando a Valeria? ¿Cuánto tiempo llevaba observándonos a todas? Valeria luchó 8 meses. 8 meses de quimioterapias, de pequeñas esperanzas que se apagaban una por una, de un cuerpo que se consumía exactamente como mi madre lo había descrito en aquella noche. Yo la visité varias veces en el hospital, y cada vez que entraba a su habitación, sentía algo, una presencia en las esquinas, algo que esperaba con una paciencia que no era humana. En 2 ocasiones, estando sola con Valeria mientras dormía, lo escuché. El murmullo, ese mismo sonido rasposo que salía del cuarto de consultas de mi madre. Ahí, en una habitación del hospital, entre el pitido de las máquinas y el olor antiséptico, como si aquello que había dictado la muerte de Valeria estuviera ahí para verificar que todo saliera según lo planeado. Valeria murió un martes por la tarde. Tenía 25 años. Rodrigo le sostuvo la mano hasta el final.
Mi madre se presentó al funeral sin que nadie la llamara. Se acercó al ataúd, miró el rostro de Valeria en silencio y cuando se volteó hacia mí tenía los ojos secos. Ya no lloraba, solo me dijo esto: yo solo soy la mensajera, pero hay días en que quisiera ser sorda. Después del funeral, mi madre siguió leyendo las cartas, pero algo en ella se había roto. Empezó a hablar sola, a discutir con voces que nadie más escuchaba. Decía que le exigían más lecturas, que querían decir cosas más oscuras a través de su boca. Una noche la encontré en el cuarto de consultas con las cartas ardiendo en el cenicero, gritando que no iba a ser su títere, que ya no. Pero lo que esa cosa le había hecho a ella durante décadas no se deshace en una noche de rebeldía. Mi madre murió 6 meses después, por un infarto fulminante, 71 años, y antes de morir me tomó de la mano y me dijo las últimas palabras que le escuché: nunca toques esas cartas, Aniela, porque una vez que te escuchan, nunca te sueltan. Cremé la baraja española junto con su cuerpo, y sin embargo, a veces en las noches en las que no puedo dormir, escucho algo en las paredes de esta casa, un murmullo grave y rasposo, como 2 bocas compartiendo la misma garganta. Y me hago siempre la misma pregunta, la pregunta que más me aterra, no porque no tenga respuesta, sino porque creo que sí la tiene. ¿Mi madre predecía las muertes? ¿O al anunciarlas, simplemente les daba permiso de existir? Porque si lo segundo es verdad, entonces esa entidad no veía el futuro, lo escribía. Y si lo escribía entonces, ¿todavía lo estará escribiendo ahora? En algún lugar, esta noche, alguien está extendiendo unas cartas y algo le está susurrando un nombre al oído. Y espero que no sea el tuyo o el mío. Continuamos con el siguiente testimonio. Hola, mi nombre es Mauricio. Y hay algo que necesito decirles antes de empezar. Lo que voy a contarles no termina cuando encuentran los cuerpos. De hecho, ahí es exactamente donde comienza la parte que más me cuesta dormir. Tenía 23 años cuando me uní como voluntario a Protección Civil. Mi tío Germán, que tenía 15 años en el cuerpo, me convenció de inscribirme. Me dijo que era una forma de ayudar a la comunidad. Lo que no me dijo es que hay búsquedas que no terminan cuando encuentras a la persona. Y hay gritos que siguen resonando mucho después de que las gargantas que los emitieron dejaron de existir. Eso lo aprendí yo solo, en las montañas de Veracruz, en octubre del 2009. 3 estudiantes de la Universidad Veracruzana desaparecieron durante un fin de semana. Andrea, Sofía y Valeria, 20 años cada una. Fueron a acampar cerca de las cascadas y el lunes no se presentaron a clases. Y para el martes ya había un operativo desplegado en toda la zona. Yo formaba parte del grupo 3, asignado al sector noreste del bosque de niebla que rodeaba la cascada. Era un área sin caminos marcados, con barrancos profundos y una niebla constante que lo borraba todo más allá de 2 metros. Éramos 12 personas, mi tío Germán, 2 policías estatales y varios voluntarios locales que supuestamente conocían el terreno. Supuestamente. Porque lo que encontramos en ese bosque, ninguno de ellos lo había visto antes, y ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría después de que el sol se pusiera al segundo día. El primer día fue agotador pero normal. Gritábamos los nombres de las chicas, revisábamos cuevas, claros, cualquier señal de campamento. Encontramos algunas colillas, envolturas de comida, pero nada más. Cuando cayó la noche, volvimos al campamento base. Fue la segunda noche cuando el bosque dejó de ser solo un bosque. Eran las 11. Estábamos alrededor de la fogata, en silencio, con el cansancio encima, cuando lo escuchamos, todos al mismo tiempo. Un grito, pero no era un grito de alguien perdida que pide orientación. Era un alarido, del tipo que sale cuando ya no queda esperanza,
cuando el miedo se convierte en algo más animal que humano. Una voz de mujer, aguda, desesperada, viniendo del oeste. Todos nos pusimos de pie de golpe. Mi tío reportó por la radio y la respuesta que recibió no celó más que el grito mismo. El grupo 5, a más de 3 kilómetros al sureste, también lo había escuchado. El grupo 1, al norte, igual. El mismo grito al mismo tiempo, en 3 ubicaciones que hacían imposible que una sola fuente de sonido llegara a todos. Era imposible, y sin embargo, ahí estábamos. Decidimos movernos hacia donde lo habíamos escuchado. La niebla era tan espesa que nuestras linternas apenas iluminaban el suelo frente a nosotros. Los árboles eran enormes, cubiertos de musgo y helechos, creando formas que el cansancio y el miedo convertían en cosas que preferían no mirarse de frente. Y entonces lo escuchamos de nuevo. Esta vez no era un alarido, era una voz, tranquila, clara, femenina, repitiendo lo mismo una y otra vez, como una grabación que alguien hubiera dejado corriendo en medio del bosque. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. La voz nos guiaba. Cada vez que dudábamos la dirección, ella volvía a llamar. Caminamos casi 2 horas, internándonos en una parte del bosque donde ninguno de los voluntarios locales había estado antes. No había senderos, no había marcas, solo árboles, niebla y esa voz jalándonos hacia adelante como un anzuelo que no podíamos ver, pero que sentíamos clavado en algún lugar del pecho. Todavía no sabíamos hacia dónde nos llevaba, y si lo hubiera sabido, no estoy seguro de haber seguido caminando. Fue Ramiro, uno de los voluntarios, quien vio la estructura primero. Entre la niebla, entre los troncos, había algo que no encajaba. Al principio pensamos que era una formación de rocas cubiertas de vegetación, pero cuando nos acercamos, entendimos lo que estábamos viendo. Una cabaña, de madera, un solo nivel, con ventanas cubiertas con tablas, madera podrida en partes, cubierta de moho verde y negro, metida entre los árboles como si el bosque lo hubiera estado digiriendo durante años. En un lugar donde no debería existir ninguna construcción humana, sin caminos de acceso, sin claros, como si hubiera aparecido ahí por su propia voluntad. Mi tío se acercó a la puerta. Antes de que pudiera tocarla, escuchamos los gritos de nuevo, pero esta vez venían de adentro. Eran múltiples voces, simultáneas, suplicando. Uno de los policías desenfundó el arma. Otro voluntario empezó a rezar en voz baja, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Y yo me quedé paralizado en el lugar, porque algo en mi cuerpo entendió, antes que mi mente, lo que esas voces significaban. Pero en ese momento aún no lo sabía con certeza, y eso estaba a punto de cambiar. Mi tío pateó la puerta. La madera estaba tan podrida que cedió de inmediato, cayendo hacia adentro con un crujido húmedo que todavía lo escucho en mis sueños. Lo primero fue el olor. No hay forma elegante de describirlo. Era el olor de algo muerto, de algo que llevaba días descomponiéndose en la humedad del bosque. Varios de nosotros vomitamos antes de cruzar el umbral. Yo me tapé la boca con la camisa y traté de no respirar demasiado profundo. Las linternas iluminaron el interior y había una cama sucia en una esquina, una mesa volcada, botellas de alcohol vacías por todas partes, y en el suelo, atadas a tuberías oxidadas que corrían a lo largo de las paredes, estaban los cuerpos de las 3 mujeres jóvenes. Las habíamos encontrado, solo que no estaban vivas, y por el estado en el que se encontraban, el forense determinó después que llevaban al menos 4 días. 4 días, y nosotros habíamos escuchado sus voces hacía menos de 3 horas. Las habíamos seguido a través del bosque. Eran voces claras, articuladas, guiándonos hacia ese lugar con una precisión que ningún GPS hubiera podido replicar. Nadie dijo nada durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Solo estábamos ahí parados, con las linternas temblando en nuestras manos, procesando algo que nuestros cerebros se negaban a ordenar correctamente.
Los muertos no gritan. Los muertos no guían a nadie a través de bosques impenetrables a las 11 de la noche. Y sin embargo, en la habitación del fondo encontraron al responsable. Un hombre de unos 50 y tantos años, que también se había muerto aparentemente un poco después de cometer esos crímenes. A su alrededor había fotografías. No voy a describir lo que mostraban, solo diré que confirmaban que esto no era la primera vez, y que ellas no eran las primeras, y que posiblemente tampoco eran las últimas. Mi tío acordonó el área y llamó a la policía judicial. Mientras esperábamos afuera, sentados en el suelo húmedo, nadie hablaba. Solo escuchábamos el bosque respirar alrededor de nosotros, el goteo del agua entre las hojas, los sonidos normales de la noche, que de pronto ya no sonaban normales para ninguno de nosotros. Y entonces escuchamos pasos dentro de la cabaña, lentos, arrastrándose sobre el piso de madera. Los 2 policías que habían quedado custodiando la escena salieron pálidos, con las armas desenfundadas. Uno de ellos temblaba de una forma que no tenía nada que ver con el frío. Nos dijo que había visto sombras moviéndose adentro, siluetas de mujeres caminando en círculos alrededor de los cuerpos. Mi tío entró de nuevo, yo lo seguí, aunque cada parte de mí me gritaba que no lo hiciera. Adentro todo estaba igual, los cuerpos en la misma posición, pero la temperatura había bajado de una forma que no tenía explicación. Se sentía un frío tan antinatural que el aliento se nos hacía visible, y en las paredes, en la madera húmeda, empezaron a aparecer marcas, arañazos, como si unas uñas estuvieran formando palabras en tiempo real, mientras nosotros mirábamos sin poder movernos. Las marcas decían: gracias, descansaremos, ya no tenemos miedo, díganles que lo sentimos. Mi tío me sacó de ahí sin decir ni una palabra. Lo que no le dije esa noche, lo que no le he dicho nunca, es que cuando salimos y miré atrás, una última vez, vi algo en la ventana. Una silueta. Bueno, 3 siluetas juntas, que duraron solo un segundo antes de disolverse en la oscuridad. Quiero pensar que era el reflejo de las linternas. Quiero pensar de verdad que era eso. La policía llegó al amanecer. Peritos, fotógrafos, un equipo completo de investigación criminal. Nosotros nos quedamos para dar declaraciones. Mientras hablábamos con los detectives, escuchamos a los peritos dentro de la cabaña comentar entre ellos sobre cosas que no pueden explicar. Temperaturas imposibles, grabaciones de audio donde aparecían voces que nadie había pronunciado, cámaras que captaban sombras sin fuente de luz identificable. Un detective de homicidios, un hombre ya mayor de edad, con cara de haber visto demasiado, me llevó aparte y me preguntó directamente si habíamos escuchado gritos antes de encontrar la cabaña. Le dije que sí. Él asintió lentamente como si eso confirmara algo que él ya sabía, y me dijo que en sus 30 y tantos años de carrera había investigado 6 casos similares. Casos donde las víctimas, después de muertas, guiaban a los rescatistas hasta sus cuerpos. 6 casos. O sea que no éramos los únicos. Era una locura. Lo que ese detective no me dijo ese día, lo descubriría yo solo mucho después, y era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La cobertura mediática del caso duró menos de una semana. Fue tan breve y superficial, sin mencionar las circunstancias del hallazgo, sin entrevistar a los rescatistas, sin profundizar en nada, como si alguien desde arriba hubiera decidido que este caso era mejor dejarlo morir rápido y en silencio. 2 semanas después del hallazgo, las autoridades demolieron la cabaña. No solo la derrumbaron, la pulverizaron. Trajeron maquinaria pesada, cortaron los árboles alrededor para poder acceder con tractores y borraron físicamente del mapa cualquier evidencia de que esa estructura había existido. Quemaron los escombros, removieron el suelo hasta casi 1 metro de profundidad. Lo cubrieron todo con tierra nueva. La justificación oficial era que representaba un peligro para excursionistas, pero los rumores entre los rescatistas
apuntaban a otra cosa, que dentro de esa cabaña habían encontrado evidencias de muchas más víctimas, mujeres cuya identidad nunca fue revelada públicamente, mujeres que nadie había buscado o que alguien había decidido dejar de buscar, y que lo que realmente querían destruir no era la madera podrida, era lo que seguía dentro, porque después de que los cuerpos de las 3 chicas fueron removidos, los gritos continuaron. Otros grupos de búsqueda que operaban en la zona siguieron escuchándolos durante varias noches más. Voces de mujeres llamando desde el bosque, guiando a la gente hacia donde la cabaña había estado, como si hubiera más almas ahí atrapadas, que todavía no habían sido encontradas y que quizá nunca lo serían. Yo dejé Protección Civil hace 5 años. Trabajo en una oficina ahora. Llevo una vida que desde afuera parece completamente normal. Pero cada octubre, en el aniversario de aquella búsqueda, voy a los 3 panteones donde están enterradas ellas. Les llevo flores, las visito de una en una, y antes de irme, les digo lo mismo que les he dicho desde la primera vez que fui, que su historia no va a ser olvidada, que aunque las autoridades la borraron, aunque los periódicos las dejaron morir, aunque la cabaña ya no existe, alguien sabe lo que pasó, que sus gritos fueron escuchados, porque eso es lo único que sé con certeza. Después de todo lo que viví en ese bosque, que los muertos no siempre quieren venganza. A veces solo quieren ser encontrados, que alguien sepa lo que les pasó, que sus familias puedan cerrar algo que de una u otra forma quedaría abierto para siempre. Y cuando eso pasa, los gritos se detienen. El silencio que queda no es el silencio del olvido. Es el único tipo de paz al que algunos pueden aspirar. Y espero que sea suficiente. Para despedirnos, escucha este último caso. Buenas noches, mi nombre es Roberto. Y lo que voy a contarles cambió para siempre la forma en que veo los espacios cerrados. ¿Alguna vez han sentido que un lugar los observa? ¿Que las paredes de un elevador conocen secretos que ustedes no deberían de descubrir? Yo viví durante 5 años en un edificio en el centro de Guadalajara que me convirtió en algo que nunca pedí ser. Un cartero entre los vivos y los muertos. El edificio fue construido en 1952. Era uno de esos edificios viejos. Yo renté un departamento en el 4º piso cuando tenía 26 años. Estaba recién graduado de arquitectura y con un trabajo que apenas me alcanzaba para pagar la renta. El edificio tenía ese encanto vintage que a todos nos gustaba en las fotos, pero que en la realidad se traduce en tuberías ruidosas, humedad en las paredes y un elevador que parecía sacado de una película de los años 50. Ese elevador era una caja metálica forrada con madera oscura, con un espejo empañado en la pared de fondo y una rejilla de ventilación en el techo que siempre me pareció demasiado grande, demasiado profunda. Tenía un panel de botones de bronce gastado y hacía un ruido chirriante cada vez que se subía o bajaba, como si se quejara del esfuerzo. Los cables crujían, las puertas se atascaban y más de una vez me quedé encerrado entre pisos durante varios minutos. Pero era el único elevador del edificio, así que no había opción. Durante los primeros meses todo fue normal. Bueno, tan normal como puede ser vivir en un edificio viejo con vecinos excéntricos y cucarachas del tamaño de un pulgar. Pero todo cambió una tarde de julio, cuando subí al elevador después de un día agotador en la oficina. Entré, presioné el botón del 4º piso y mientras las puertas se cerraban, algo cayó justo frente a mis pies con un tintineo metálico. Era una medalla de la Virgen de Guadalupe, pequeña, de plata oxidada, colgando de una cadena delgada. La levanté pensando que algún vecino la habría dejado caer, pero lo extraño fue que yo había sido el único en el elevador. Miré hacia arriba, hacia la rejilla del techo, y sentí un escalofrío. La medalla no podía haber caído de ahí, ¿o sí? La guardé en el bolsillo con la intención de preguntar en la administración del edificio si alguien la había perdido. Y esa noche, mientras cenaba frente a la televisión,
Saqué la medalla para verla mejor. En la parte de atrás tenía una inscripción gastada que decía: para Lupita con amor eterno, 1978. Algo en esas palabras me provocó una opresión en el pecho, una sensación de urgencia que no podía explicar. Intenté ignorarla, me fui a dormir, pero desperté a las 3 de la mañana con una presión insoportable en la cabeza, como si alguien estuviera apretando mi cráneo con ambas manos. Al día siguiente, pregunté en la administración. La encargada, doña Estela, una mujer de unos 60 y tantos años que llevaba trabajando ahí desde antes de que yo naciera, se puso pálida cuando le mostré la medalla. Me dijo que había pertenecido a Lupita Cordero, una señora que vivía en el edificio durante más de 30 años y que había muerto hace 2 meses. Lupita había perdido esa medalla semanas antes de su muerte. La buscó por todo el edificio sin éxito. Había sido un regalo de su difunto esposo. Doña Estela me dio la dirección de la hija de Lupita, que vivía en Zapopan. El dolor de cabeza no me dejaba pensar con claridad. Así que ese mismo día tomé un camión y fui hasta allá. Cuando toqué la puerta, me abrió una mujer de unos 40 y tantos años, de ojos cansados y ropa de luto. Le expliqué que había encontrado la medalla de su madre y que quería devolvérsela. La mujer se rompió en llanto y me dijo que su madre había muerto con la angustia de haber perdido ese objeto, que era lo único que le quedaba de su esposo fallecido 20 años atrás. Le entregué la medalla y en el instante exacto en que sus dedos la tocaron, la presión en mi cabeza desapareció, así, de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Regresé al edificio sintiéndome extraño, confundido, pero aliviado. Pensé que había sido solo una coincidencia, una casualidad inquietante, pero nada más. Pero me equivoqué completamente. 2 semanas después, volví a entrar al elevador y algo había cambiado. Podía sentirlo. El aire era más denso, más frío. El espejo reflejaba mi imagen con un segundo de retraso, como si la superficie estuviera dudando antes de mostrarme. Y entonces lo vi, en la rejilla del techo entre los barrotes metálicos. Había algo brillando. Subí al pasamanos para alcanzarlo y mis dedos tocaron un llavero de piel desgastada con una llave pequeña y antigua. Esta vez, el malestar llegó de inmediato. No fue solo la opresión en la cabeza, fue algo más profundo. Un peso en el pecho, una ansiedad constante, como si llevara algo que no me pertenecía y que exigía ser devuelto. Cada vez que tocaba el llavero, sentía un jalón en las tripas, una urgencia física que me hacía sudar de frío. No podía concentrarme en el trabajo, no podía dormir. El objeto me llamaba, me gritaba en silencio. Volví a la administración, pero esta vez doña Estela me miró con una mezcla de miedo y comprensión. Me dijo que el llavero había pertenecido a don Alfredo, un hombre que vivió en el 3er piso y que murió hace 5 años de un infarto. Ese llavero abría la caja fuerte donde guardaba los ahorros de toda su vida, dinero que nunca encontraron después de su muerte porque nadie sabía dónde estaba escondida la caja. Y su viuda, doña Carmela, seguía viviendo en el mismo departamento sumida en la pobreza. No lo pensé 2 veces, toqué la puerta del apartamento 3B y me abrió una mujer encorvada, de pelo completamente blanco. Le expliqué que había encontrado el llavero de su esposo. Doña Carmela lo tomó con los dedos temblorosos y de inmediato supo que abría. Me guió hasta su habitación, movió un cuadro de la Virgen de Guadalupe y reveló una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La llave encajó perfectamente y dentro había fajos de billetes viejos, algunos documentos y una carta escrita a mano por don Alfredo. La señora leyó la carta llorando. Su esposo le pedía perdón por no haberle dicho dónde estaba el dinero. Explicaba que lo había guardado ahí para asegurar su futuro. La mujer me abrazó con una fuerza que no parecía posible en alguien tan frágil, agradeciéndome entre sollozos. Y otra vez, en el momento exacto en que cumplí con la devolución, el malestar desapareció.
Pero esta vez noté algo más. Cuando salí del departamento, caminé hacia el elevador. Las puertas se abrieron solas. Nadie había presionado el botón. El elevador estaba esperándome. Entré con el corazón acelerado y mientras las puertas se cerraban, vi algo en el espejo. Una sombra, una silueta borrosa de un hombre de traje que me observaba desde el fondo de la cabina. Parpadeé y la imagen desapareció. Empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con vecinos viejos del edificio. Busqué en archivos de la biblioteca municipal. Revisé periódicos antiguos. Y descubrí que el elevador había sido escenario de al menos 3 muertes a lo largo de los años. 3 personas que murieron dentro de esa caja metálica. Y empecé a sospechar que el elevador no era solo un medio de transporte, sino un lugar de tránsito en un sentido mucho más literal. Las semanas siguientes fueron una tortura psicológica. Cada vez que usaba el elevador, revisaba compulsivamente la rendija del techo. Tenía pesadillas donde veía rostros presionados contra el metal, manos que se estiraban desde la oscuridad, voces que susurraban nombres que no reconocía. Y lo peor, sabía que eventualmente volvería a encontrar algo, porque ahora el elevador me conocía y me había elegido. La tercera aparición llegó un mes después, y esta vez fue diferente, más directa, más aterradora. Era un domingo por la tarde, llovía con fuerza y el edificio estaba casi vacío. Entré al elevador para bajar a la planta baja y antes de que las puertas se cerraran, escuché un golpe seco arriba. Algo había caído en la rejilla. Con manos temblorosas, me subí al pasamanos y encontré un anillo de compromiso con un diamante pequeño. Grabado en el interior decía, Marta y Julián, por siempre. El dolor de cabeza llegó como un martillazo, pero esta vez vino acompañado de algo más. Visiones, fragmentos de imágenes que no eran mías. Vi una mujer joven con un vestido azul llorando en este mismo elevador. Vi el anillo cayéndose de su dedo, desapareciendo por una rendija. Vi su desesperación buscándolo, sus lágrimas. Y luego vi su rostro, demacrado, en una cama de hospital. Vi el momento exacto de su muerte. Investigué frenéticamente. Se llamaba Marta. Había vivido en el edificio en los años 90 y se había muerto en el año 1997 después de que su prometido la abandonara. Perdió el anillo semanas antes de su muerte, lo que intensificó su depresión. Pero lo más inquietante, descubrí que Julián, su exprometido, seguía vivo. Vivía en Tlaquepaque, tenía una familia y una vida completamente diferente. Fui hasta su casa y cuando le mostré el anillo, el hombre se descompuso. Me confesó que había dejado a Marta de la forma más cruel posible, que nunca la había vuelto a buscar, que se enteró de su muerte años después y que la culpa lo había perseguido toda la vida. Le dije que el anillo debía volver a ella. Me miró como si estuviera loco, pero algo en mi mirada lo convenció. Regresamos juntos al edificio. Era de noche. Le pedí que me acompañara al elevador y Julián llevaba el anillo en la palma de la mano. Estaba sudando y temblaba. Entramos a la cabina y presioné el botón del 4º piso. Mi piso, pero el elevador no subió. Se quedó quieto, con las puertas cerradas, y entonces pasó. El elevador comenzó a descender, pero no hacia la planta baja. Bajó más allá, un piso que no existía. Los números del panel se apagaron, las luces parpadearon y cuando las puertas se abrieron, vimos un pasillo que no formaba parte del edificio. Un corredor largo con paredes de un verde hospitalario, iluminado por luces fluorescentes que zumbaban. Y al final del pasillo, de pie, estaba ella, Marta. Llevaba el mismo vestido azul de mis visiones. Su rostro era pálido. Sus ojos oscuros me miraban con una tristeza infinita, pero no me miraba a mí, miraba a Julián. Él gritó e intentó retroceder, pero yo lo sostuve. Le dije que tenía que entregarle el anillo,
que ese era el único modo de cerrar el ciclo. Julián avanzó con pasos temblorosos. Yo me quedé en el elevador observando y él llegó hasta donde estaba Marta. Le tendió el anillo con una mano extendida y ella lo tomó. Se lo puso en el dedo y por primera vez desde que apareció, sonrió. Fue una sonrisa triste, de aceptación, de cierre. Y entonces se desvaneció como humo. Las puertas del elevador se cerraron bruscamente. Julián corrió hacia mí pálido y sollozando. El elevador volvió a subir, esta vez normalmente. Y cuando las puertas se abrieron, estábamos en la planta baja. Julián salió corriendo del edificio y nunca lo volví a ver. Pero yo me quedé ahí, parado en la cabina, sintiendo cómo la presión en mi cabeza desaparecía lentamente. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Ahora, cada vez que uso el elevador, reviso la rejilla compulsivamente. He encontrado 3 objetos más en los últimos años: un reloj de bolsillo, unas llaves y un broche antiguo. Cada uno me llevó una historia perdida de muerte y de asuntos inconclusos. Y cada vez que devuelvo un objeto, veo algo. A veces es solo una sombra en el espejo. Otras veces es una figura completa que me mira y asiente en agradecimiento antes de desaparecer. Mis vecinos no ven lo que yo veo. Para ellos, el elevador es solo una máquina vieja y ruidosa. Pero yo sé la verdad. Ese elevador es un umbral, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y yo, sin haberlo pedido, me convertí en el guardián de ese puente, en el mensajero que debe asegurarse de que lo perdido vuelva a sus sueños, aunque sus sueños ya no respiren. He pensado en mudarme, en dejar el edificio y olvidar todo esto, pero sé que no puedo, porque si yo me voy, ¿quién devolverá los objetos? ¿Quién cerrará los ciclos? ¿Quién les dará paz a esas almas que esperan atrapadas en la rejilla de un elevador antiguo, esperando que alguien los escuche? Así que sigo aquí, subiendo y bajando en esa cabina metálica. Sigo revisando la rejilla cada vez con el corazón en la garganta, preguntándome qué encontraré la próxima vez. Y lo más aterrador de todo es que una parte de mí, una parte oscura y retorcida, ya no tiene miedo, porque ahora entiendo mi propósito y sé que, mientras el edificio siga en pie, yo seguiré siendo el mensajero del elevador. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo más. Esta comunidad se está construyendo con personas que han vivido cosas que no siempre se atreven a contar en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si alguna vez te ha ocurrido algo que no puedas explicar, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguimos reuniendo testimonios reales y nuevas historias que no deberían ser olvidadas. Esto fue Diario del Infierno.